pregunten por el derecho de postulación, digan que es aquel que tienen los abogados en el ejercicio de su profesión para agenciar derechos propios o ajenos, ¿correcto? Porque la regla general es que usted debe actuar a través de apoderado judicial, excepto los casos expresamente señalados por la ley, es decir, en los procesos de mínima cuantía, contencioso de mínima cuantía, uno puede litigar en causa propia, ¿correcto? Bueno, les decía que el poder hay que presentarlo en forma personal. De los pocos memoriales que hay que presentar en forma personal es el poder. Ni siquiera la demanda, porque la demanda es un memorial. Entonces, hay que presentarlo en forma personal, ¿correcto? Antes se vino una discusión porque el artículo 84 del Código General de Procedimiento Civil decía que la demanda debía presentarse como se hacía para el poder, pero siempre el poder había que presentarlo en forma personal, o mejor, lo contrario, que el poder se debía presentar como se presentaba la demanda. Y resulta que se dijo que la demanda ya no requería de presentación personal. Entonces vino la discusión. Si la demanda no requiere de presentación personal, ¿qué pasa con el poder? Pero se expidieron muchas disposiciones en ese decreto 2651. Se dijo que todos los memoriales que se presentaran se presumían auténticos, excepto el poder, porque había que presentarlo en forma personal. ¿Correcto? Había que presentarlo en forma personal. Entonces, no se les olvide, ¿cómo? Ante un notario. Vamos ante una notaría y presentamos, ¿verdad? Autenticamos que el notario dé fe de que efectivamente el poder, ¿quién es el poder dante? El que otorga el poder, ¿correcto? Y el apoderado a quien se le otorga el poder. Decíamos ayer que puede ser por escritura pública cuando el poder es general. Cuando es general, obligatoriamente el poder hay que expedirlo, hay que otorgarlo en escritura pública, ¿correcto? Pero si es especial, no necesariamente tiene que ser en escritura pública. No puede ser en escritura pública. ¿Correcto? Si está en el exterior, se puede otorgar ante el cónsul, ¿verdad? O ante la autoridad que así se requiera para allá, haciendo presentación personal. Si es un representante legal, deberá aportar la calidad del representante que tiene. ¿Correcto? Hoy en día hay firmas de abogado. Entonces, cuando hay una firma de abogado que efectivamente se dedica a ejercer la profesión de abogado, usted le va a otorgar el poder a la firma. Esa firma debe estar registrada en la Cámara de Comercio. Entonces, cualquiera de los abogados que integran esa firma puede actuar en el proceso. No se lo van a otorgar a Pedro Pérez, Juan José Castro, a la firma. Pérez y Pérez, por decir algo, Pérez y Pérez. Pero usted como abogado tiene que acreditar que usted hace parte de esa firma y puede actuar. Y hoy va Pedro Pérez, que es el abogado de la firma, y mañana va José, pero abogado diferente, pero que pertenecen a la firma de abogado. ¿Correcto? No puede haber en el proceso más de un abogado por cada parte. Bueno, entre paréntesis, porque de pronto la parte está integrada por varias personas. Entonces sí, pero el que esté representando a una persona como tal no puede tener dos apoderados, actuando a la vez en el proceso. Puede haber uno principal y puede haber un suplente. El poder, digamos que se puede sustituir, ¿correcto? El poder se puede sustituir. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces uno hace una audiencia, fija fecha y hora para una audiencia. Y resulta que el abogado le dice, señor juez, apláceme la audiencia porque ese mismo día, a esa misma hora, yo tengo otra audiencia en otra parte. No, eso no es causal de aplazar la audiencia. Usted tiene una facultad dentro del poder que se presume otorgada a menos que el poder dante no se la otorgue. ¿Cuál es? Sustituir el poder. Sustituirlo. ¿Por qué? Porque es que el funcionario judicial no puede adaptarse a la agenda del abogado. Ustedes se imaginan uno como juez adaptándose a la agenda del abogado. Hay 1000 procesos en un juzgado, 2000, 3000 procesos en un abogado. Entonces, que uno fije las fechas de las diligencias de acuerdo a la agenda del abogado, no.
El abogado es el que tiene que adaptarse a la agenda del funcionario. Y por eso hay esa facultad de sustituir el poder. Tengan muy en cuenta eso. No van a dejar de asistir a una audiencia porque el mismo día, a la misma hora, tienen otra audiencia. Y no tienen ese don de estar allá y acá. Pero le van a decir, eso no es causal para eso. Entre otras cosas, porque hay una norma del Código General del Proceso, que es el artículo 5º, que habla de la concentración, un principio de concentración. Y nos dice que las audiencias, ¿verdad?, no pueden aplazarse o suspenderse sino por disposición expresa de la ley. Es decir, para aplazar una audiencia es porque esté expresamente señalada en la ley como tal. Entonces, eso que hacen muchos abogados y que se enojan porque no se les aplaza la audiencia porque ellos tienen, y tienen un problema mucho más grave. Hacen la solicitud y no van a la audiencia. Ya dan por cierto que uno la va a aplazar. Entonces, cuando uno entra, digamos, abre la audiencia, entonces uno dice, por escrito que hizo llegar el señor fulano de tal, donde pide la suspensión, el aplazamiento de esta audiencia, el despacho no accede por esto y esto. Entonces, sean muy cuidadosos cuando vayan a ejercer su profesión de abogado. Tengan muy en cuenta ese principio de concentración del artículo 5º del Código General, que nos dice, si alguien tiene el código ahí, yo quiero, ojalá cuando ustedes vengan a escuchar esta clase conmigo, sí, lo hagan con el código en la mano, porque yo siempre digo lo que está en el código, y ustedes aprendan a manejar el código. Entonces, ese artículo 5º, ¿qué dice? ¿Qué dice el artículo 5º? Dice artículo 5º, concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código. Mire cómo dijo, no podrá aplazarse o suspenderse una audiencia, sino por las razones que expresamente están consagradas en el código. Y esa que expone muchos abogados, que es que no puede asistir a la audiencia porque a esa misma hora tienen otra audiencia, esa no está en el código. Esa no está en el código. ¿Me entendieron? Para que tengan muy pendiente en esto. Hay una facultad de sustituir el poder. Ahora, la sustitución del poder no requiere presentación personal. Esa no, usted puede sustituirlo y no requiere de presentación personal. Se lo otorga. Dice, señor juez, sustituye el poder a mí conferido con las mismas facultades que me dio el poder de antes. O puede ser para que actúe en todo el proceso o para cierta diligencia. Igual los poderes se pueden otorgar. Ahora, si hay una firma de abogados, esa firma puede otorgar un poder especial a alguien que no es, ¿verdad?, partícipe, integrante de esa firma. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer también para determinados actos procesales, para sustentar un recurso, para interponer un recurso, para interponer una casación. Y de hecho lo hacen, ¿correcto? Sí, que sea parte de la... Lo importante es que le hayan dado el poder a esa firma de abogado y esa firma de abogado lo puede sustituir. Porque la sustitución de hacerse se entiende conferida, a menos que esté prohibida por el poder dante. Miren esto. Ustedes están en el consultorio jurídico, pero no sé cómo están haciendo. ¿Cómo hacen ustedes en el consultorio jurídico? ¿Cómo están actuando ahí? ¿Cómo están viendo esa materia? Virtual, profesor. Virtual. Y entonces la persona que quiera que ustedes le resuelvan un problema, ¿cómo hace? No, Tiene que entrar profesor, una plataforma virtual. nosotros estamos yendo con el director del consultorio, sí estamos yendo. Con Márquez. Márquez todavía es director. Sí, señor. Bueno. Sí, señor, el doctor Márquez. Yo a veces no estoy muy de acuerdo que ustedes tengan un consultorio. ¿Por qué? Porque ustedes, yo no más que por molestarle aquí a ustedes le digo, llega una persona, el proceso que más se ve en los consultorios son los procesos de alimentos, ¿cierto? Mire, es que yo tuve un hijo,
Señora, y el tipo no me quiere el papá. No, entonces yo le pregunto, ¿y cómo lo van a asesorar ustedes si ni siquiera han visto un proceso de alimento? ¿Cierto? Si ustedes no han visto los procesos. Ustedes todavía no les han hablado de los procesos. Ningún proceso han visto. Eso lo verán en el semestre que viene. ¿Verdad? Entonces, van a asesorar de algo que ustedes no tienen conocimiento. Porque todavía ustedes no están viendo la materia de los procesos. ¿Cómo hacen? No sé. ¿Cómo hacen? No tengo ni idea. ¿Cómo hacen? Entre otras cosas, ¿cómo hacen? Le pregunta a Margaret Tamayo. Mira, Lucho. Para esos los procesos y eso están los asesores. Que cada proceso que nosotros tengamos, pues tenemos que mostrárselos a ellos. Y el único proceso, materia con proceso que estamos viendo ahora es derecho penal, de procedimiento penal. Es lo único que ven. Y entre otras cosas ya no lo buscan. Van a hablar de una defensa técnica, tiene que ser una defensa técnica, que ustedes no pueden actuar como si no. Entonces, por la defensa técnica, la cosa, ¿verdad? Pero acá en materia civil, de familia, laboral, ¿cómo los asesoran si no han visto los procesos? ¿Cierto? Es como una falla. O pónganselos antes o ingresen al curso. Y el consultorio jurídico son 2 semestres, 2 años. 2 años, ¿verdad? 4 Sí, consultores. profesor, son 2 años. Sí, son 2 Ok. años. Bueno. Entonces, mire, les decía, y tengan en cuenta esto, le otorgan un poder a uno, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Señor juez fulano de tal. Yo, fulano de tal, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número tal, tal, por medio del presente escrito, manifiesta usted que otorgo poder especial amplio y suficiente en cuanto de derecho se requiera al doctor fulano de tal, identificado con la cédula tal, 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 tal. Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, desistir, conciliar, transigir. Del señor juez, atentamente, Pedro Pérez. Y abajo coloquen el nombre del abogado, Juan Arroyo. Pero Juan Arroyo no firma. ¿Me están entendiendo? Donde dice el nombre de Juan Arroyo, no firma. ¿Sí me entienden? No firma. Pero Juan Arroyo presenta la demanda. Entonces viene el problema. Yo les aconsejo que firmen para evitarse, pero ellos ni quitan ni ponen. Porque la norma nos dice, creo que es el artículo 75, si no estoy mal, que nos dice que el poder se puede aceptar en forma expresa o por su ejercicio. Entonces, si a mí me otorgan un poder, yo no lo estoy firmando. Donde dice acepta, no lo firmo, pero lo estoy ejercitando porque estoy presentando la demanda. Obviamente es que tácitamente lo acepté, ¿cierto? Pero repito, eso entonces vienen a proponer exenciones, a alegar que mire, que el abogado, pero no leen esa norma que dice que el poder se puede aceptar en forma expresa por su ejercicio. Cuando usted presenta la demanda aportando el poder, porque lo está aceptando, aunque no lo haya firmado. Aunque no lo haya firmado. ¿Me entendieron? Aunque no lo haya firmado. ¿Cuándo termina un poder? Cuando en la secretaría del despacho se le otorga poder a otro abogado o se le revoca el poder conseguido, conferido. Termina el poder. El solo hecho de yo otorgarle poder a un abogado, el que venía actuando sale del proceso como un abogado. ¿Verdad? O si se lo revoco y no nombro a nadie. Esto no es como en materia penal que siempre debe haber un abogado, no. Yo revoco el poder y puedo quedarme sin abogado y el proceso va a continuar. ¿Qué pasa en esto? Entonces, ojo a la diferencia en este aspecto. Bueno, ojo a lo que les voy a decir. Ustedes ven ética, todavía no ven ética, pero la ven, ¿verdad? Es una materia que se llama ética. Ética profesional, creo. ¿Ya la vieron? No, se la vemos a final de ya. Bueno, cuando ustedes vean eso, les van a hablar por allá el decreto 196 del 71, modificado por la ley 1123 de 2007, es el estatuto del abogado.
Entonces, cuando se le otorga poder a otro abogado, o sea, yo soy el abogado y vengo actuando en el proceso, y le otorgan poder a otro abogado sin que diga que me lo revoquen a mí, ¿correcto? O que me lo revoquen. Yo debo darle un paz y salvo, o mejor, el cliente debe darle al otro abogado el paz y salvo que yo le doy porque me ha pagado los honorarios profesionales. Si ustedes aceptan un poder sin ese paz y salvo, incurren en una falta disciplinaria. Incurren en una... El juez no le importa eso. Es más, aquí hubo un juez que y una vez interpusieron un recurso y dijo, eso es absurdo. El juez no aceptó una sustitución de poder porque no, perdón, no sustitución, sino no reconoció personería a un abogado porque no aportó el paz y salvo del abogado que venía actuando. Le revocaron el poder al abogado y se lo dieron a otro, ¿correcto? Entonces el juez decía, para que yo le reconozca la personería a usted, tiene que traerme el paz y salvo del abogado que venía actuando. No, eso no es problema del juzgado. Ese es problema del cliente y del abogado. Lo que sí es que si usted como abogado acepta el poder sin ese paz y salvo, usted está incurso en una falta disciplinaria. A menos que demuestre una justa causa para que la señora le haya otorgado ese poder sin el paz y salvo. Es que el abogado que venía actuando se perdió, no lo consigue, ha sido negligente, ya es una cuestión probatoria. Ojalá no se les olvide eso. Para que usted pueda recibir un poder de alguien que tiene apoderado y que con ese poder le está revocando el otro, tienen que otorgarle un paz y salvo. El que viene actuando tiene que otorgar un paz y salvo. ¿Cuándo termina el poder entonces? Cuando se revoca expresamente o cuando se presenta un poder otorgado a otro apoderado judicial. Cuando esto sucede, que se le revoca el poder, entonces usted como abogado puede pedir ante el mismo juez que le regule los honorarios profesionales a través de un incidente dentro de los 30 días siguientes. Repito, usted va a pedir que le regulen, señor juez, me revocaron el poder, no me han pagado los honorarios, regúleme los honorarios profesionales. Pasado ese término, ya no puede solicitarlo a este juez que esté conociendo el proceso, sino ¿a quién? Al juez laboral. Al juez laboral. Repito, eso lo dice el artículo 76 del Código General del Proceso. Cuando le revocan el poder, usted puede solicitar al juez dentro de los 30 días siguientes que le regule los honorarios a través de un incidente. Pasados esos 30 días, ya no lo puede hacer ante ese juez, sino ante un juez laboral, alegando, ¿verdad?, el reconocimiento de honorarios profesionales por haber ejercido una profesión. ¿Cuál es? La de abogado. Por allá en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dispone que esto es competencia de la jurisdicción del trabajo. Igual derecho tienen los sucesores del abogado si fallece. Si el abogado fallece, entonces los herederos, la cónyuge suplente, van a solicitar al juez que le regule esos honorarios. Ojo a lo que voy a decir. La muerte del poderdante no le pone fin al poder. Repito, la muerte del poderdante no le pone fin al poder. Siempre y cuando la demanda ya se haya presentado. Vamos a poner un ejemplo. A le otorga poder a X abogado para que inicie un proceso contra B. Y viene A y presenta la demanda, perdón, X como apoderado de A presenta la demanda el día 1 de marzo. Presentó la demanda. Todavía no serán asignados a ningún juzgado. 1 de marzo. Y A se muere el mismo 1 de marzo, pero se muere, la demanda la presentan a las 10 de la mañana y él se muere a las 5 de la tarde. Ni siquiera la han admitido. ¿Sí me entiende? Pero como ya la demanda fue presentada, la muerte de ese señor no extingue el poder. El apoderado sigue actuando.
¿Sí me entendieron? La Sí, muerte señor. la muerte del poder dante no le pone fin al poder si ya se ha presentado la demanda. Lo contrario, me dieron el poder, pero el señor se murió a las 9 de la mañana y yo presenté la demanda a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde. Es decir, después de la muerte. Ahí no. Ahí sí, porque ya ese poder no es válido. ¿Por qué? Porque esa persona falleció. Ya no puede ser parte de un proceso. Los muertos no pueden ser parte de un proceso. Entonces yo no puedo presentar una demanda a nombre de alguien que ya no existe. ¿Sí me están entendiendo? Si yo presento la demanda haciendo uso de un poder de una persona que ya falleció, me van a decir, no. Usted está representando a alguien que murió, que no existía al momento de presentar la demanda. Tienen que ser los herederos los que le otorguen poder. Entonces quiero que entiendan eso. La muerte del poder dante no le pone fin al poder siempre y cuando la demanda se haya presentado. Otra cosa es que los herederos se lo pueden revocar. Igual sucede cuando una persona jurídica tiene un representante legal y este representante legal le otorga poder a un apoderado y posteriormente lo cambian. Cambiaron Pedro Pérez, pero no Pedro Pérez a nombre propio, sino Pedro Pérez actuando como representante legal de la empresa tal, le otorgo poder al abogado X para que represente esta empresa tal. Pero después sacan a Pedro Pérez. Ese poder sigue vigente. Lo pueden revocar, sí. Pero cuando él otorgó el poder, tenía la condición. Tenía la condición de representante legal de esa empresa. ¿Correcto? Entonces, para que tengan en cuenta esto. ¿Ok? La muerte del poder dante no le pone fin al poder si ya se ha presentado la demanda. Igualmente, si el representante legal de una persona jurídica ya deja su cargo, esto no conlleva a que el poder que haya otorgado se termine, porque él no lo otorgó como persona natural, sino como representante legal de una persona jurídica. Es muy usual, y porque aquí viene una reforma y es esto, que cualquiera de ustedes viene ejerciendo la profesión de abogado y los nombran como empleado público. Entonces es una incompatibilidad. Ustedes no pueden ejercer la profesión y a la vez ser empleado público, ¿correcto? Es una incompatibilidad que hay. Y usted quiere posesionarse. Y usted viene actuando como abogado. Entonces usted renunciaba al poder. Pero había que esperar que el juez dictara un auto admitiendo esa renuncia. ¿Correcto? Entonces, hombre, mira, y 5 días después que se emitía el auto era que se producía efecto de la renuncia. Pero había que dictar el auto. Hombre, mire, yo me voy a posesionar, por favor, acépteme la renuncia. Usted sabe lo que era corretear, rogarle al juez para que admitiera la renuncia de ese poder para poderse posesionar en un cargo. Y después esperar 5 días. Hoy, ¿qué dice el artículo 76? No. Apoderado, renuncia al poder. Pero con esa renuncia del poder, acompañe un escrito donde usted se le envió también a su poder dante. ¿Y cuándo produce efecto? 5 días después. Pasados 5 días, se entiende ya que ha renunciado al poder. Sin necesidad que el juez tenga que expedir. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron lo que dije? Primero le expliqué cómo era antes. Antes había que dictar un auto donde se admitía la renuncia al poder. Hoy no. Hoy usted aporta la renuncia del poder acompañada de que copia de esa renuncia se la envió a su poderante, a la dirección del poderante que parezca. Señor, entonces renuncio al poder. Ya no se podía posesionar el día siguiente, no. Tiene que esperar 5 días. Pasados 5 días, se entiende que esa renuncia produce efecto, se la hayan admitido o no. ¿Me entendieron? Pregunto, ¿me entendieron eso? No, doctor, si pudiera repetirlo, por favor. Doctor, si puede repetir, por favor, un poquito entendí. A ver, cualquiera de ustedes es abogado de una persona. Vamos a decir un nombre aquí, cualquiera. Diga un nombre de ustedes, cualquiera. Viene actuando como apoderado de una parte dentro de un proceso. Los nombran en un cargo público.
¿correcto? Secretario de Educación. Usted no puede posesionarse de secretario de Educación siendo apoderado de una parte en un proceso, porque eso es incompatible, es una prohibición. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Renunciar a todos los poderes o que se lo revoquen. A veces es más fácil que se lo revoquen a uno. Pero si usted no encuentra al poderante para que se lo revoque, usted va a renunciar a los poderes. Viene la pregunta. ¿Cuándo se hace efectiva la renuncia? Que dice el artículo 76, que usted, cuando renuncia al poder, le va a comunicar a su poderante la renuncia. Usted le comunica: señor A, le manifiesto que renuncio al poder que usted me otorgó para actuar como su apoderado en el proceso tal. Y le comunicó. Esa copia de esa comunicación la lleva al juzgado, donde usted manifiesta que, mire, señor juez, por medio del presente le manifiesto que estoy renunciando al poder que me otorgó el señor fulano de tal. Aporto la comunicación que le remití. La llevó el día primero, todos los días son hábiles. El día 2 usted no puede correr a posesionarse porque todavía usted sigue siendo apoderado. ¿Cuándo se entiende que se hace efectiva la renuncia? Pasados 5 días. Usted tiene que esperar 5 días. Después de los 5 días, ahora sí, ya usted no es apoderado de esa parte porque renunció al poder, aunque el juez no haya dictado un auto diciendo que acepta la renuncia. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, ahora sí, doctor. Sí, señor, pero en el caso en que el juez no admita. No, es una voluntad propia. El juez no puede decir, no admito la renuncia al poder, no. Y es un acto propio unilateral mío que yo lo voy a hacer. No está prohibido renunciar a un poder. ¿Correcto? El riesgo que el juez no lo admita, si lo hay, ¿cuál? Si yo no aporto la comunicación que se lo remití a la parte. ¿Ok? Ahí sí el juez le va a decir, no se admite la renuncia porque uno de los presupuestos para admitirla es que se haya anexado, ¿verdad?, la comunicación al poder dante de la renuncia al poder. Como no se aportó, no admito la renuncia. Ahí sí corre ese riesgo. Es decir, profe, que eso es como una constancia antes de posesionarse de que remitió ante el juez esa renuncia. No, o sea, son dos cosas que tiene que hacer. Repito, usted viene actuando como abogado de una parte dentro de un proceso, pero usted le renuncia al poder. Si usted renuncia al poder, ¿a quién le va a comunicar? Al poder dante. Señor, yo no le voy a seguir llevando renuncio al poder que usted me confirió. Renuncio. ¿Correcto? Renuncio. Pero para que sea efectivo en el juzgado, usted tiene que llevar esa renuncia al juzgado. ¿Pero qué tiene que llevar? La comunicación, ¿verdad? La prueba de la comunicación que usted se lo envió al poder dante. ¿Esto para qué? Para demostrar que no lo va a dejar desamparado, obviamente. Ya su poder dante sabe que usted renunció al poder. ¿Cuándo se hace efectiva la renuncia? 5 días después. ¿Entendieron? 5 días después. Ahora, como decía alguien, y si el juez no lo acepta, la única forma para que el juez no lo acepte es que no se acompañe, ¿verdad?, la comunicación enviada al poder dante. Si usted tiene un código general, el artículo 76, miren que ahí lo dice. No tiene un código general a la mano. Señor, terminación del poder. Ajá. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. Siga leyendo. El auto que admite la revocación no tendrá recurso. Bueno, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior.
Para la determinación del monto de los honorarios, el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral. Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge. Sí. Eso se lo había dicho, correcto. Siga leyendo. Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido. La renuncia no pone término al poder sino 5 días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido. Eso fue lo que les dije ahora. No pone fin al poder sino 5 días. Por eso les decía, si ustedes se van a posesionar en un cargo público, no lo hagan al día siguiente de haber presentado la renuncia, no. ¿Qué les decía? Antes, el juez tenía que dictar un auto aceptando esa renuncia. Hoy no. Hoy no. Usted presentó la renuncia, ¿verdad? Acompañó la comunicación que le envió el poderdante. Ya pasados 5 días se entiende que usted está desvinculado del proceso. Pero alguien decía algo muy cierto. ¿Y qué pasa si el juez no se la acepta? La única forma para que el juez no se la acepte es que no acompañe la comunicación remitida al poderdante. El juez dirá, si no se admite esta renuncia al poder, porque para que ello pueda ser procedente, se requiere que el abogado que renuncia acompañe la comunicación remitida a su poderdante. Como brilla por su ausencia esa comunicación, no se admite la renuncia al poder. ¿Me entendió? Sí, señor doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué relación guarda entonces este hecho de renunciar al poder con la nueva función que él va a cumplir? O sea, ¿eso tiene que ser un requisito para él poder cumplir eso? No, ninguna. No, lo que pasa es esto. Es que usted puede incurrir en una falta disciplinaria si usted ejerce la profesión de abogado siendo empleado público, porque es una incompatibilidad. ¿Correcto? Sí, señor, comprendido. Claro. Usted se lo hace usted. ¿Qué pasa? Entonces, si usted se posesiona, va a seguir vinculado al proceso como abogado. Entonces, mire, se posesionó y resulta que dictaron un auto. Notifíquese. ¿A quién te notifican? A ti como abogado. Porque tú estás dentro del proceso. ¿Correcto? Entonces, tú... Profe, que tengo una pregunta. O sea, es algo para prevenir una sanción. Claro, no para prevenir una sanción, para no incurrir en una falta disciplinaria. Porque sí, ojo, de pronto nadie te denuncia y nadie lo sabrá. Pero tú sabes que uno en esta vida lo que más tiene es enemigo. ¿Oíste? Entonces, no es para prevenir una sanción, es para que no incurras en una falta disciplinaria de incompatibilidad. Okay, ¿Qué me iba a preguntar, joven? La joven que me iba a preguntar. Mire, mi pregunta es que, bueno, ya después de hecha la renuncia, ¿se puede hacer efectivo un contrato de prestación de servicio después de cobra el contrato de prestación de servicio? ¿O no tiene nada que ver si otro abogado entra y no tiene paz y saco del abogado que renunció? Ya le dije, si usted admite un poder sin el paz y salvo, el decreto 196 del 71, modificado por la ley 1123 de 2007, lo trae como falta disciplinaria. El abogado que reciba un poder sin que cuando se le revoca un poder a otro abogado y se le otorga a otro, y este lo acepta sin recibir el paz y salvo del otro, incurre en una falta disciplinaria. Eso no es óbice para que no le reconozcan personería, como le dije que es un juez. No, es un problema de ellos allá. Pero si usted, a menos que usted ya una cuestión probatoria en el proceso disciplinario, usted tendrá que defenderse. No, es que yo pedí un paz y salvo de la señora, me dijo que el abogado no se lo quería dar, que es que el señor fue negligente y todo. Ya tendrá que justificar por qué la no expedición de ese paz y salvo del otro abogado a quien le revocan el poder. ¿Me entendiste? Ok. Sí, señor, muchas gracias. Ahora, ojo a esto. Cuando usted renuncia al poder y si quiere que le regule los honorarios, no lo va a hacer aquí a través de un incidente. Tiene que irse ante un juez laboral. No vayan a confundir la renuncia con la revocatoria. Cuando me lo revocan, es que puedo pedir la regulación de los honorarios ahí en el mismo proceso, por un incidente separado del proceso, obviamente. Un trámite aparte. Pero cuando me lo revocan, pero si yo soy el que renuncio, yo no puedo pedir eso. Yo no puedo decir, señor juez, renuncio al poder y fíjeme los honorarios. No. Si no estoy de acuerdo con la parte, tengo que demandarla ante un juez laboral.
¿Me entendieron? Tengo que demandarla ante un juez laboral. Sí, señor. El artículo 77 trae, digamos, qué facultades se entienden conferidas al apoderado cuando se otorga un poder. Para pedir pruebas extraprocesales, para presentar demanda de reconvención, para presentar la demanda. Como el abogado es el que sabe, para mirar, para invocar cualquier pretensión en defensa de él. Porque antes decían, es que el poder no dice que demandara por esta pretensión. No, el abogado es el que sabe. Entonces, hoy el artículo 77 dice que queda facultado para impetrar cualquier pretensión a favor de su cliente o cualquier excepción. Lo habilita, ojo a esto, lo habilita para recibir la notificación, para confesar, para hacer el juramento estimatorio, aunque el poder diga lo contrario. Mire que el artículo 77 dice, cuando se otorga un poder a un apoderado judicial, este queda facultado para recibir la notificación del demandado, a nombre del demandado, para confesar, para hacer el juramento estimatorio, que lo veremos cuando veamos la demanda. Ya son las 9. Nos vemos porque tengo una audiencia ahora a las 9 y ya me deben estar. Son las 9, ¿verdad? Sí, doctor, ya son las 9. Audiencia que vamos a hacer virtual ahora aquí, porque nosotros no hacemos audiencia, pero un proceso de revisión, vamos a practicar unas pruebas. Entonces ahora me tengo que poner una